Como podrán ver, no vino el autor. Desgraciadamente falleció su padre hace unos días. Entonces les queremos pedir una disculpa por la ausencia de Jorge Pedro, pero pues supongo que entenderán que las razones pues, son suficientes, porque además su padre vivía en Aguascalientes. Jorge Pedro tuvo que ir para allá. Hablé con él y él me dijo que este libro de muchas maneras era un homenaje a su padre. Entonces sirva esta presentación para rendirle un homenaje tanto a Jorge Pedro como a su padre. Y sin más, pues dejo con Natalia Rodríguez. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación del libro Amor por la Ciudad de México de Jorge Pedro Uribe. No sé si algunos se preguntarán por qué presentar un libro así en este recinto tan especial. Quienes hayan ya leído el libro y los que no, los invito a hacerlo, encontrarán una crónica en la que se habla sobre este lugar y en donde Jorge Pedro charla con Mónica Uniquel, quien está aquí con nosotros y es directora de la sinagoga, y en esta crónica se narra mucho de la historia de este particular lugar, que no solo funciona como sinagoga, sino también es un centro cultural que desde hace 20 años inició Mónica haciendo recorridos por el barrio y finalmente trabajó e hizo mucha labor para que ese recinto se remodelara y abriera sus puertas para hacer actividades como las que estamos haciendo ahorita. Les presento a Mónica Uniquel. Ella nació en 1963 en la Ciudad de México. Es hija de padres mexicanos y abuelos inmigrantes judíos de Rusia y Polonia. Es licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana. Sin embargo, ella se considera más una indagadora de las huellas de los judíos en esta ciudad. Es autora del libro Sinagogas en México y fue parte activa del proceso de restauración de la sinagoga Nille Israel, en donde ahora estamos, y en 2010 se encargó de abrir sus puertas al público en general. Desde ese entonces es directora de este recinto. Mónica, adelante. Gracias. Bueno, esto se está grabando, así es que Jorge Pedro, estamos tristísimos, pero te acompañamos y pues esperamos compartir esto pronto de alguna otra manera. Yo quisiera decir algo, y es que en la invitación decía que al final va a haber un convivio y una sorpresa. La sorpresa, se las voy a decir, era un paseo, no muy largo, pero sí por lugares que a él le gustan mucho en los alrededores. Nos la debes. Se los vamos a ofrecer en cuanto él me dé la fecha, y si compran el libro ese día tráiganlo, se los va a firmar y nos va a llevar a pasear. Esto queda en deuda. Y lo que sí vamos a cumplir, para los que no lo hayan hecho y quieran quedarse, yo voy a ofrecer una visita por este espacio, por lo menos, y sus diferentes rincones, así es que no se vayan a ir al final, además de los bocadillitos que vamos a ofrecer. Bueno, pues yo conocí a Jorge Pedro hace algunos años. Nos unieron dos pasiones, el centro histórico y lo judío, lo cual se conjunta en este preciso lugar. En este espacio que nos congrega, pues está en el centro histórico y es la cuna del judaísmo ashkenazí, es decir, de los judíos que llegaron de Rusia, de Polonia, de Lituania, de Alemania, de estos países donde se hablaba el yiddish. Luego se fue fortaleciendo la amistad, de repente le hablaba yo con un mensajito de WhatsApp, ¿dónde vas a comer? Íbamos a alguna cantina por ahí de las que
David es experto y cuando me dijo que él había hecho este libro, me emocioné con la idea de presentarlo aquí. Pues les confieso, Jorge Pedro es judío por convicción y adopción, por lo que este sitio le significa mucho, y desde los inicios del proyecto de apertura de sus puertas ha asistido entusiasta a varios de sus eventos. La semana pasada quedé con él para ir a tomar un café y planear un poco esta presentación porque queríamos hacer algo diferente, algo especial. Y cuando llegó por mí me dijo, vamos a hacer un paseíto. Me emocioné muchísimo. Ir con él por estas calles es sinónimo de aventura y descubrimiento, pero resultó mejor de lo que yo esperaba. Me sentí tan afortunada de ir con él escudriñando varios lugares que nos ofrecen las puertas cerradas, que no las dejábamos por mucho tiempo cerradas, sino que nos metíamos y estuvo delicioso. Y cuando entrábamos a lugares donde no debíamos y la gente nos veía con cara de ¿y ustedes qué hacen acá?, yo lo justificaba diciendo, es que él es escritor, él es cronista y tiene un libro. De hecho, se presenta el domingo en la sinagoga y los invitaba a venir, y entonces su actitud cambiaba. Estaban frente a una persona que no solo se ha apasionado por esta ciudad, sino que además ha dejado un legado. También hace sus aportaciones en Facebook. Yo les recomiendo que le den like a su página, es Jorge Pedro Uribe Llamas, porque siempre pone lo que fue rincones, edificios de la Ciudad de México, que muchos de ellos han desaparecido. Fotografías en blanco y negro que son unas joyas, pero eso es más efímero, y este libro permanece. Y con los cambios vertiginosos de la ciudad hacia la modernidad, estos relatos son muy valiosos, porque lo que él narra hoy, mañana probablemente no estará más. Y en este libro lo podremos visitar, aunque sea con la memoria de quien escribió lo que veía, como han hecho los cronistas siempre. Jorge Pedro, además, es un raro espécimen de quienes habitan en el centro literalmente. Si él hubiera venido, si hubiera venido desde su casa caminando y si hubiera regresado a su casa caminando. Eso me da una envidia tremenda. Y en sus trayectos pasan muchas cosas. Juntos esa tarde vimos lugares que no conocíamos. Décadas de recorrer estas calles y siempre nos dan sorpresas, no se terminan nunca. Nos metimos a una vecindad en la calle de Uruguay que, bueno, se está cayendo la vecindad, pero es una cosa impresionante. Tiene 2 escalinatas y 2 patios, y uno de los que estaban ahí nos dijo, ahí vive una señora que tiene 100 años. Total, resulta que no tiene 100 años, pero tiene 90. Y la invité, no vino, pero la vamos a ir a entrevistar. Una señora con una mente prodigiosa, y ahí andaba Jorge Pedro haciéndole preguntas porque esa señora lleva 60 años viviendo ahí. Entonces a ella le tocó ver cómo se transformó lo que era el mercado de la Merced de entonces, cuando se fue al de ahora, y todos los cambios que hubo. Y esto fue algo increíble que tenemos el pendiente de apurarnos a ir. También entramos a uno de los claustros de la Santísima, que fue una verdadera sorpresa aquí muy cerca, y a otras cosas antes de sentarnos finalmente ya deprisa en el Café Bagdad en la Plaza de la Aguilita, que es donde se dice que realmente surgió México Tenochtitlán, que ahí estuvo la señal que estaban buscando los mexicas de el águila, etc. En el capítulo 2, Jorge Pedro nos da mensajes de responsabilidad social por mantener nuestro patrimonio. En realidad, todo el libro es una invitación a resguardar lo que tenemos, previo conocimiento de los espacios, lo importante que son. Luego viene el enamoramiento, la conciencia y de ahí el cuidado necesario. Expone 9 casos de lugares a punto de desaparecer, pero que pueden salvarse, y nos invita a ser parte de esta salvación. Uno es lo que queda del lago de Tláhuac, que yo no tenía ni idea de que quedaba algo. Y otro son los baños del Peñón, que no nada más tengo idea, ya me metí, ya probé y ya me hice un masaje y estuvo maravilloso, se los recomiendo, que están re feos, pero muy ricos. Sí, es que lo han dejado morir. Ahí hubo un edificio del Porfiriato francés, ya no existe, el lugar está muy venido a menos, pero las aguas siguen siendo aguas de manantial
desde la época de Moctezuma, ¿no? Y bueno, Jorge Pedro obviamente ya estuvo por ahí. También aprendí que Azcapotzalco quiere decir de asentaderas grandes, o sea, aprendí de mis raíces. Yo creo que yo soy azcapotzalqueña. Nos cuenta del primer multifamiliar de la ciudad y no nada más de la ciudad, del sur del continente, al que él iba a visitar a su abuelita. Claro que cuando él era niño iba a visitar a su abuelita, no le veía ninguna importancia que esto fuera el primer multifamiliar. Hoy con estos ojos quisiera regresar a esos tiempos, revivir a la abuelita y platicar de tantas cosas, ¿no? Y así nos pasa a muchos con estos abuelos a los que quisiéramos preguntarles tantas cosas. Hasta hace crónica de las tortas, menciona las tortas de Don Polo, que me dio mucha emoción porque ahí yo iba cuando estaba en el Colegio Israelita de México y cuando nos pelábamos nos íbamos a las tortas de Don Polo, y él también nos hace conocer a Armando, que dice que hacía las tortas con sombrero y corbata. No solo conoce muy bien esta ciudad, además tiene el don de la escritura, escribe bien, y ese es otro oficio que no todos tienen. Tantos y tantos temas de los que habla. Habla de la masonería, de fantasmas, desastres, de los ciegos, de la calle de Motolinía, de las cantinas como la del río Pepe, de Chalco, de las vírgenes y sus santuarios, de la tapalería La Brocha y la pulquería El Recreo, de donde arreglan guacales y de la Santa Muerte, de las librerías de Viejo, de Santo Domingo y el padre Julián Pablo, que era el mejor amigo de Buñuel, de Tepito y sus albureros, de San Lázaro y los leprosarios, de la San Rafael, la San Sebastián, los encebados y las prostitutas, de los bares gays de la calle de Cuba, de la historia de la Hacienda de los Morales, donde yo me casé, por cierto, y aprendí que no nació como restaurante, o de Tecamachalco, donde yo vivo, que significa en la quijada de piedra. Esto está en un capítulo que se llama Yo soy 5774, que es el año judío que vamos a llegar al 5775 en septiembre. Y eso es ya el próximo mes, ya les estaremos anunciando las actividades con respecto a esto. De las panaderías kosher en esta colonia, la primera colonia, dice él que la primera colonia en la ciudad es la Nuevo México, aunque se llamaba Nuevo Francia, pero con la guerra de los pasteles le tuvieron que cambiar el nombre. Aprendí de los primeros baños de las colonias nunca visitadas por nadie, pero que él recorre porque ahí hay historias que contar. Así de chiquito como ven el tomo, muchísimas más cosas de las que yo les dije las van a encontrar en este libro riquísimo. Este libro es una guía para conocer secretos de esta ciudad. Jorge Pedro va recorriendo las calles con todos los sentidos bien abiertos, a todo lo que da, alerta al máximo, escuchando las voces y los sonidos, la música y el ruido, saboreando los aromas, viendo, observando, mirando, registrando cada señal que da la ciudad y sus pulsaciones. Por eso el título y el diseño me parecen muy apropiados. No nada más es el amor, sino también todo lo que late este corazón de esta ciudad. En una de sus crónicas se pregunta, ¿para qué sirve el cronista? Yo contesto que un cronista como él sirve para que queramos dejar lo que estamos haciendo, para ir a recorrer los lugares a los que él ya fue, de su mano y consejo. Sirve para saber que la ciudad está llena de tesoros, que solo hay que lanzarse y ahí están, esperando en nuestra mirada. Sirve para sorprendernos de la ciudad que habitamos y de la que desconocemos mucho, pues estamos absortos en el trabajo, la familia, el tráfico, la rutina. Sirve para cambiar rutinas, para sacudirnos de la letanía sobre que esta ciudad es una porquería, porque el tráfico, los policías, la corrupción, la falta de respeto, la basura, los robos, los asaltos, los secuestros, el dólar, los baches, los políticos que no sirven, los escándalos, la impunidad, todo esto es real, todo esto existe, ahí está. Pero debemos voltear hacia el otro lado, donde está lo luminoso de nuestra ciudad, donde está lo que nos puede hacer sentir orgullosos y verla y gozarla, y eso también es real. Esto es una invitación a ello. Pero el cronista además deja en sus crónicas la memoria de una ciudad que se está transformando y nos hace ser conscientes de la importancia por tratarla con cuidado y amor, por defender lo que es suyo para que permanezca, y esa es una labor invaluable. Termina esa parte en la que habló largo y tendido con Guillermo Tovar y de Teresa. La crónica es una vocación, no una chamba. Amén. Es decir, y aquí se aplica a él,
Su chamba es algo por lo que Jorge Pedro pagaría. Afortunado él y afortunados nosotros que lo tenemos. Habla del peluquero de la calle de Cuba y pide que nunca falte el señor Julio. Pero va a faltar, como van a faltar todos. Pero vamos a saber que estuvo y existió y dejó una huella en un establecimiento tradicional como pocos, porque Jorge Pedro nos lo guardó de alguna manera. Él actúa como buen judío. Por respuesta, siempre tiene más preguntas. Su vida profesional se nutre de preguntar y preguntar, pero cada vez su emoción y su curiosidad se amplían más. Por eso creo que nunca dejará de preguntar ni de aprender. Gracias por compartir estas andanzas. Nunca dejes de preguntar ni de compartir. Gracias por tu generosidad. La ciudad está en deuda contigo y nosotros también. Gracias. Estoy feliz de compartir la mesa con David Lida, que es un amigo también de andanzas y que él también es un cronista que ha dejado huella en esta ciudad de la que se fascinó sin haber nacido acá. Ahorita tú dirás. Muchas gracias, Mónica. Como bien dices, aquí tenemos a otro cronista que me da muchísimo gusto presentar, quien es David Lida. David Lida nació en Nueva York, sin embargo, él es un mexicano por convicción. Desde hace 20 años ya radica aquí en la Ciudad de México. Además, hace una labor muy importante, porque lo que entiendo es que tú trabajas como especialista en mitigación, que sería un poco la traducción del inglés. Él trabaja investigando los casos de mexicanos que sufren, que están condenados a muerte en Estados Unidos, y él trata de evitar esa pena de muerte allá. Él es un periodista que ha trabajado en México y en Estados Unidos, en revistas como Letras Libres, aquí tengo otros títulos, en Gato Pardo, también en la revista DF, que es con que empezaste y llegaste aquí a esta ciudad. Me da gusto presentarles a David Lida. Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar? Sí. Esta ocasión, por el fallecimiento del papá de Jorge Pedro, desafortunadamente es un momento triste, pero también creo que su papá aparece en un par de crónicas, entonces es una manera de que sigue vivo, y los finales de ciertas cosas pues implican el empiezo de otras cosas, y quería hacer unos breves comentarios sobre lo valioso que es este libro, con la tristeza de no tener mi amigo Jorge Pedro junto a nosotros. Una de las cosas que me puse a pensar cuando leí el libro de Jorge Pedro era de que con tantas cronistas que ya han escrito sus libros sobre la Ciudad de México, yo creo que requiere algo de agallas para escribir otro, porque es como tienes que creer que tú tienes algo más para agregar al discurso, y estuve pensando, ¿qué tiene Jorge Pedro y las crónicas de Jorge Pedro que son distintas a las otras crónicas de tantas que hemos leído? No es que Jorge Pedro está llevándonos a conocer a nuevos lugares o personas distintas, u otros acontecimientos. Él, de hecho, escribe mucho sobre iglesias anticuadas, por tan judío que es, edificios catalogados. Gracias. Y cosas del pasado. Él escribe de las colonias que son las más antiguas de la ciudad. Pero creo que lo que le distingue es el tono de voz, el sentido de humor, una leve ironía que satura cada frase. Creo que
mi crónica preferida en el libro es una carta abierta a Miguel Ángel Mancera, en que sugiere que el jefe de gobierno debe subirse al metro para hacer algo más que un testaferro y que debe vivir como un chilango como nosotros que sufrimos el metro. De hecho, me pregunto si Mancera leyó esta crónica, porque Jorge Pedro prevé que si Mancera se subiera al metro, quitaría los ambulantes de los vagones. Hay tantos detalles pequeños. Eso también es otra cosa que distingue un cronista a otro. Hay tantos pequeños detalles que él nota. Por ejemplo, en una crónica, un bolero le está brillando los zapatos y Jorge Pedro nota que está usando un cepillo de dientes para unas partes y le pregunta al bolero si era usado y él dice que sí, que ya que no le sirvió, lo usa como herramienta de trabajo. Jorge Pedro tiene una reverencia para el pasado. Como Mónica dijo, una Ciudad de México donde los hombres pusieron traje y corbata para comerse una torta. Pero algo que es muy interesante, también eludió Mónica a eso. Cualquier libro de crónicas muy rápidamente se vuelva en una cápsula del tiempo, porque en el momento que escribes sobre algo en una ciudad, la ciudad anda cambiando. Y algo que me fascinó del libro de Jorge Pedro es el juego entre el presente y el pasado. Por ejemplo, cuando habla de la cantina Tío Pepe, que tiene una de las licencias más antiguas en la Ciudad de México, o cuando va pasito a pasito, súper lentamente, sobre la calle de Bolívar con un señor de 96 años, o cuando habla de los libros usados en la calle de Donceles, son como reflexiones del pasado y el presente. Refleja en una crónica, como dijo Mónica, sobre el Año Nuevo judío. Yo conocí a Jorge Pedro hace unos cuantos años cuando él decidió convertirse en judío, y yo tuve la impresión que él estaba respetando las tradiciones y tenía una manera quizás un poco folclórico de ver el mundo judío. Entonces le regalé un ejemplar de El Lamento de Portnoy porque pensé que era una versión más contemporánea del judaísmo. Él no sé si lo ha leído todavía, no me ha comentado nada. Pero en fin, lo que yo creo que distingue Jorge Pedro de los otros cronistas de la Ciudad de México es su entusiasmo, su energía, su inquietud para explorar, conocer, descubrir y redescubrir cada rincón de la ciudad, que sí, en fin, su amor para la Ciudad de México. Y sí recomiendo que lean el libro. Muchas gracias por invitarme. Ahora me da mucho gusto presentarles a Luis Jorge Arnau, quien es director editorial y general de Paralelo 21 y que es la editorial que publica el libro de Jorge Pedro y también la revista Mexicanísimo que tienen en sus manos. Luis Jorge es un gran apasionado no solo de la ciudad, sino de todo México, de todas sus tradiciones, la cultura y por supuesto de sus autores y escritores, y por eso él y Alejandro Toussaint tuvieron el gran acierto de publicar este libro. Les cedo la palabra a Luis Jorge Arnau.
un paso previo al encuentro que tuvimos con Jorge Pedro, y las razones por las que llegamos a este libro fue que nosotros decidimos hacer esta revista Mexicanísimo un poco cansados de estar cansados. O sea, todo el mundo está cansado, todo el mundo está harto, todo el mundo está desilusionado, desesperado, ¿sí? Pero creemos que nos dedicamos demasiado tiempo a construir lamentos en vez de a construir abrazos. Y este país tiene mucho más que lamentos. Todos somos expertos en ver la caca que dejó el perro, pero se nos olvida el perro y la dueña del perro y la historia de los que están ahí, y que esa persona mantiene a un animal y que ese animal es parte de nuestra infraestructura, nuestro estilo de vida, y estamos tan ocupados en demostrar que estamos desilusionados que se nos olvida que lo que nos hace caminar son las ilusiones. Y entonces creamos Mexicanísimo como un antídoto propio. Finalmente, de pronto, estas cosas ni siquiera sabemos si son útiles o no, porque la gente que se quiere seguir quejando se va a seguir quejando. O sea, hay gente que nació con la caca atorada y entonces se va a seguir quejando y se va a quejar a veces hasta de oídas, de cosas que no conoce, pero la tía del primo del señor le dijo que en Toluca algo está mal y entonces el país es una desgracia, ¿sí? Aunque no conozca a Toluca, ni a la prima del señor. ¿Sí? Entonces creamos esta cultura de ir haciendo del drama el espíritu nacional. Y entonces tratamos con Mexicanísimo de decir, bueno, hay otras visiones, como la de Jorge, como de mucha gente. Afortunadamente, yo lo considero así, hay muchos Jorge Pedros por ahí. El problema que nos sucede es que estamos demasiado fijados en otro pedazo. Y lo que busca Mexicanísimo es, siempre repetimos esto, no negamos lo evidente, no estamos diciendo que el dolor no exista, que la corrupción no exista, pero lo que nos mantiene vivos es lo otro, y es lo otro lo que nos hace levantarnos cada mañana. Yo dudo mucho que cada quien su objetivo de la mañana sea mentarle la madre a Peña Nieto. O sea, de pronto le damos muchas ganas todos los días y a todas horas, pero no es la motivación para levantarme y para saludar a mi mujer o para ver a mis hijos o para ese tipo de cosas. Entonces, lo que creemos es que de pronto tenemos que buscar un balance en la vida que es fundamental y que a veces se nos olvida. Y se nos olvida porque estamos todos demasiado inmersos en los dolores propios y ajenos. Y entonces conocí a Jorge Pedro en una presentación que nos invitaron a Canal 11 a hablar de qué hacer en la Ciudad de México en vacaciones. Y entonces platicábamos, y me da pena decirlo, pero éramos 4 personas, y el que menos sabía de la Ciudad de México era el secretario de Turismo de la Ciudad de México. Y entonces le estábamos platicando, pues hay que ir a tal lugar, y hay que ir a Chalco, y hay que ir a no sé qué, y hay que ir a... Pues sí, él hablaba de Reforma, y él decía, no sé qué, sí, es que hay un restaurante en Reforma, sí, no sé qué, pero bueno, pues creo que hay muchísimo más que Reforma, y muchísimo más que el centro histórico, porque Pedro ha tocado muchas partes que de pronto hemos abandonado, o se nos olvida de lo valioso que es Azcapotzalco, y que es Iztacalco, y que es todos estos otros lugares que deberíamos estar promoviendo. Y entonces lo que hacemos es decir, bueno, la función del cronista es fundamental, porque primero nos dice, de veras ya te asomaste, regrésate a la esquina, ya lo viste, ya viste lo que hay, pero lo que esperamos es que esto genere en todos nosotros una intención de volvernos cronistas, de que cada quien rescate su propia esquina, así como hay muchos animales en peligro de extinción, y hay el grupo de una organización que defiende al panda, y una organización que defiende al teporingo y al ajolote, pues debería haber una organización que defienda la esquina de Madero y el eje central. ¿Por qué? Porque hay un edificio valiosísimo, y no solamente por las piedras en sí, sino por lo que significan para nosotros. Y entonces lo que invitamos es a que todos nos volvamos un cronista, defensor, atento, seguidor de lo que sucede en su ciudad o en su país. Yo prefiero 100 veces a los
vecinos que se les pasa la mano y a veces exigen hasta de más y se quejan de cosas que no deberían, pero prefiero eso a toda esta enorme masa de gente que no se queja, que no dice nada y que después solamente lo va a lamentar, que después lo va a llorar. Y te acuerdas cuando, bueno, este vivir en reversa es complicado y es la parte que nosotros tendríamos que hacer. Y lo que queremos reconocer es que todos podemos ser cronistas y al ser cronistas nos vamos a fijar en esta esquina y vamos a decir, tenemos que hacer algo para que no se muera. ¿Por qué? Porque las cosas se mueren por la inconsciencia de nosotros mismos, no solamente de otros, ¿no? Y entonces cuando empezamos a ver esa esquina, cuando empezamos a ver al señor de 100 años, cuando empezamos a ver a la gente que trabaja por los demás, nos damos cuenta que no somos basura. Producimos basura como parte del proceso, pero no somos basura. Este país no está echado a perder, está cometiendo muchos errores, pero tiene una sociedad que es mucho mayor y mucho más fuerte, ¿sí?, que los errores que vemos a diario en el periódico. A partir de entonces hablamos con Jorge Pedro, entonces a partir de la revista queríamos crecer un poco más hacia otras cosas y empezamos a sacar libros. El libro que espero que todos se lleven el día de hoy es el tercero de los libros que hemos estado haciendo, que no son de fotografía, porque también hacemos libros de fotografía, porque lo que necesitamos es reencontrarnos, no lamentar esto, lo tenemos, pero lo primero que hay que hacer es reencontrarnos porque no se cuida lo que no se quiere, ¿sí?, y no se quiere lo que no se conoce. Entonces lo que hay que hacer es, pues hay que asomarnos, hay que ver esta ciudad, y cuando hay miradas como la de Jorge Pedro, decimos, no todo está perdido, porque hay gente que está molestando todos los días y que tiene este valor que a veces no tenemos para tocar una puerta que siempre ha estado cerrada, para preguntar qué hay allá adentro. Y se van a encontrar cosas maravillosas, pero la parte más bonita es que van a encontrar a los habitantes de esa casa que tienen la historia de los abuelos y de los bisabuelos y todo esto, y que sacan con mucho gusto sus fotos y que le platican de la historia, todo. Esa es la parte que yo creo que es fundamental. Y la invitación a través de la revista y a través de los libros, y que este es quizá un ejemplo típico de los libros que nosotros queremos estar promoviendo, es si el país es de cada uno de nosotros, por lo menos el pedacito que sea nuestro, el pedacito que nos toca, tiene que ser mejor. ¿Sí? Este país camina no por los políticos. Si fuera por los políticos, efectivamente ya estaríamos tronados hace 60 años. Y uno dice, ¿cómo es posible que ahora nos salió un presidente peor que el anterior? Y peor que el anterior. Bueno, ¿y por qué esto sigue caminando? Pues por nosotros. Y esta gente es la que tiene que hacer país. En la medida en la que las asociaciones civiles defiendan cada esquina y defiendan el derecho de la gente a vivir su ciudad y su país, este país va a ser mejor. No lo va a cambiar el próximo. Sí, ya estamos así, ya estamos tan cansados que a los 3 años ya estamos pensando quién es el que sigue. Pero es como estarle rezando a un santo que todavía no matamos. Entonces, pues vamos mejor a transformarnos nosotros, porque créanme, 3 años son muchos años los que salen. ¿Sí? Entonces, sí. Y entonces lo que tenemos que pensar es que este país, pues, no tiene que estar solamente esperanzado en que llegue el próximo gobierno que me va a dar algo más, porque no tenemos salida a eso. Y entonces, solamente para concretar el asunto con Jorge Pedro, trabajamos suena muy amplio, porque en realidad el trabajo más intenso lo hizo Jorge Pedro con Alejandro, revisando cada texto, actualizándolo, cuidando los detalles bonitos del lenguaje para que sea agradable a la gente, adecuando una cosa muy importante. La crónica breve tiene mucho futuro en México, porque desafortunadamente a veces, por el tiempo o las razones que ustedes quieran, a veces no nos da tiempo de leer a los cronistas enormes, maravillosos, pero de 800 páginas, y entonces este tipo de crónica puede acercar a los jóvenes. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer que los jóvenes volteen para que cuiden la ciudad de los próximos años. Y van a ver que es una lectura muy fácil, es muy rápida, el libro se acaba demasiado pronto,
¿sí? El libro realmente nos ha hecho pensar que es indispensable que el año que entra saquemos el número 2, porque hemos encontrado mucha gente con muchas ganas de decir, esto es mío, esto vale la pena, esto es bonito, y esto es lo que hace que yo me levante cada mañana y no las tonterías de cada gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Jorge. Mónica y nosotros consideramos que podría ser un lindo gesto, si alguno de ustedes quisiera, puede darle unas palabras a Jorge Pedro, hacerle preguntas, lo que ustedes gusten. La cámara está abierta, y si lo quieren hacer posteriormente, está Emanuel, que es el chico que nos está apoyando con la cámara. Yo creo que sería un lindo gesto y hacerlo sentir partícipe de su presentación. Realmente los invito a que lean este maravilloso libro, que viajen a través de estas crónicas por la ciudad, por esta ciudad maravillosa, que a veces sí es complicada, pero realmente enamora, por eso seguimos aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a participar en la comida con los bocadillos. Si tienen preguntas que quieran participar ahorita, adelante. Buenos días a todos. Es un placer oír la relación de este libro que nos hace vibrar en todos los sentidos, porque creo que las personas que vienen aquí buscan en cada rincón del centro algo que les haga sentir la historia. Y la historia no solamente se vive en el pasado, se vive en el presente. Es todo. Un saludo para el señor. Primero quiero felicitarte, porque cualquiera puede comunicar, cualquiera, pero muy pocos transmitir. Y ahorita transmitiste y tocaste mi corazón, y pocos lo logran hacer. Yo estudié en la preparatoria número 1 y pasaba por aquí hace casi 45 años. ¿Okay? Soy un joven de 61 años en la mejor etapa de mi vida. ¿Okay? Me tocaste el corazón y me hiciste recordar a mi abuela, que era una persona que siempre admiré, a alguien pequeño, que en su discurso de oposición dijo: no te preguntes qué va a hacer tu país por ti, sino pregúntate qué vas a hacer tú por tus padres. Y ahorita me hiciste recordar cuando dijiste: si cada uno de nosotros limpiara y cuidara su pedacito en su casa, en su recámara, en cualquier lugar en el que se ponga, yo haría. Nosotros, con otro grupo de amigos, hicimos, por ejemplo, para mantener limpio el centro histórico. Cuando yo estudiaba en la prepa, esto era limpísimo, no había ambulantes. ¿Sí? Y ahora hicimos una, vamos a decir, iniciativa que la comparto con todos, que salgas de tu casa todos los días con una bolsa de plástico y cuando menos recojas 2 papeles que me cambien para tratar de que la ciudad sea más bonita. ¿Por qué cuando vamos a Mérida no tiramos un papel? Porque está limpiado. ¿Por qué cuando vamos aquí en el centro histórico está todo tirado? Pues déjalo ahí. Si depende de donde nos vamos. Y me hiciste recordar a mi abuela. Y ella nos paraba a todos para que todos los días en la mañana nos turnábamos y teníamos que barrer la acera de la casa. Todos los días. Y porque decía mi abuela, si todos barrieran su casa, no había barrio. Más que nada, bueno, yo soy Carlos Alberto Salazar, soy DTI de una de las preparatorias del Distrito Federal del Gobierno. Estoy en el Comité Álvaro Obregón y más que otra cosa es una invitación a Pedro para ver si nos pudiera ir a hablar sobre su obra. Nosotros tenemos una materia que se llama Historia de la Ciudad de México, Historia Cultural de la Ciudad de México, siglo XIX, siglo XX. Y creo que sería una herramienta interesante para poder trabajar en ella. Y bueno, tenemos reuniones nosotros normalmente en las academias, yo soy de la Academia de Historia,
Y la anterior semana, una secuencia de una reunión, y el comentario era eso, regresar a los cronistas, a las crónicas, para atraer a los chicos, a los estudiantes, hacia el conocimiento de esta gran ciudad que tenemos, la Ciudad de México. Gracias. Tomamos nota de eso. Yo soy un conocido de José Pedro. Lo conocí a través de esa actitud, de la que ahorita están hablando. Yo defendí en mi colonia un árbol y gracias a una amiga que se conectó a la iniciativa, conocí a Jorge Pedro. Entonces, sí, esa buena energía nos, hasta cierto punto une y ahorita lamento, quiero externar mi apoyo por lo de su papá. Pues bueno, aquí estamos y qué padre que sean unas personas que, como dicen ahorita, construyen para esta ciudad, ¿no? Y pues aquí estamos. Buenas tardes. Yo soy Liliana Corquini, trabajo en mi casa de cultura del reloj, en la delegación Colacán. Y pues a mí también ahorita me movió esta conferencia porque pues yo hice 2 libros sobre la historia de la Casa de la Cultura. O sea, nadie sabía absolutamente nada. Y como que cuando uno trabaja en un lugar, pues es importante saber, ¿no?, qué edad tiene, quién lo hizo. Entonces yo también quisiera organizar unos actos culturales y también me gustaría mucho invitar al señor Pedro a que viniera a dar una conferencia con nosotros. Buenas tardes a todos, mi nombre es Carlos Rodríguez. Nada más felicitar al autor, al editor, a los ponentes que nos den una breve introducción y agradecer a toda la gente que hace posible que, como yo digo, yo siga padeciendo y sobre todo gozando esta ciudad. A mí me gustaría compartir con ustedes después de felicitarlos a cada uno de ustedes, porque la labor que están haciendo es bien importante. Me gustaría compartir con ustedes que hace muchos años, gracias a mi padre, conocí la Merced, ¿sí? Pero gracias a la sinagoga me volví a reencontrar con la Merced, porque cuando murió mi padre, para mí murió también la Merced, ¿sí? Y pues volver al barrio que recorría con mi padre por motivos de comercio, porque venía a surtirse aquí a la Merced, ver que la Merced se ha transformado, porque no es lo que era antes, sigue teniendo muchos errores que tenía antes, sigue la prostitución, sigue la basura, sigue muchas cosas, pero ya no existen esas bodegas. No conozco, ni quiero conocer la central de abastos, no he tenido necesidad de conocerla, pero yo me quedo con la Merced, a donde venía mi padre, a donde compraba, a donde me decía sus calles. Hoy fui a Mesones, hoy fui a Las Cruces, hoy fui a Jesús María, esto traigo de Jesús María, esto, porque él tenía una miscelánea, que decían que aquel tiempo la miscelánea de mi padre no era una miscelánea, era un súper, porque vendía bastantes cosas, y bastantes cosas que las conseguía, la mayoría de ellas aquí en la Merced, ¿sí? Entonces, pues agradecerles que me recuerdan a mi padre, me recuerdan a la Merced, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias. A las pláticas que estamos trabajando en un seminario de estudios sobre el barrio de la Merced junto con gente de las comunidades armenia, libanesa, española, y cada mes, el último jueves de mes a las 11 de la mañana se ofrecen conferencias abiertas a todo público, pero no aquí en el Museo Nacional de las Culturas en Moneda 13. Acaba de pasar. La siguiente, que es el 24 de septiembre, canceló el ponente, pero fue por buena suerte porque nos van a dar una mujer que vive en la Merced que se llama Luisa Cortés y va a hablar de la fiesta de la Merced, que es ese día. Entonces, de ahí nos vamos a ir a la fiesta. Entonces, los esperamos a las 11 en Moneda 13 el 24 de septiembre, pero no tengan citas después, ¿ok? El último jueves de cada mes hay conferencias sobre el barrio de la Merced.
ustedes a Jorge Pedro que me está viendo. Antes me sorprendía Jorge Pedro de que en esta ciudad de 1900 kilómetros cuadrados y 23 millones de personas se encuentran quienes tienen afinidad. Pues hay una lógica, estamos buscando lo mismo. Fíjate, soy Edgar Anaya, soy periodista dedicado a difundir las riquezas de México. Fíjate las coincidencias que tenemos. Tanto tú como yo no trabajamos, eso es un privilegio. Ganamos un ingreso haciendo esta deliciosa labor de describir el país con textos, con fotos, y nos pagan por eso, un privilegio. Luego algún día traje el Canal 11 por acá, íbamos a grabar el programa De Todo con Pamela Correa, les dije que vinieran a este barrio, no solo las partes turísticas. Nos coordinamos con Mónica y se grabó aquí una sección del programa. Luego, un día en mis crónicas que hago en Radio Centro en las noches del programa Club Nocturno, me llama una señora, perdón que no recuerdo el nombre, fue hace como 4 años, me dice: yo soy mamá de la persona que hace la revista Mexicanísimo y me gustan mucho sus crónicas. ¿Sí podría ser así? ¿No? Me gusta que lea la revista. No, ya la conozco la revista, por supuesto. Luego hago recorridos como tú también por la ciudad y por este barrio. Nos metemos hasta Circunvalación, a la Morelos, a todos lados, y escribimos desde 1994 en revistas turísticas, culturales, y hacemos paseos. Y es una pasión por mostrar este país, esta ciudad. Se vuelve como un vicio, quizá lo compartamos cada vez más y más y más. Y es este árbol infinito en que uno va por una rama y de ahí se divide en 4 más, y cada edificio, cada comercio, cada museo, cada persona, salen ramas y ramas y ramas, y un poquito de desesperación de cuánto más podré ver hasta el día que me baje del tren de la vida, y saber que todos vamos a morir sin haber conocido completa la infinita Ciudad de México, pero por lo menos lo más que se pueda. Y luego el compromiso de enlazar personas con lugares a través de textos, de radio, de tele, de crónicas, de periodismo, para que los demás también disfruten como uno ha disfrutado. Jorge Pedro, es como ir a la película que a uno le gustó mucho y regresa uno rápido con amigos y familia: ve la película, está buenísima, no me digas el final, espérame. Así es, ve a la sinagoga, ve a la panadería de Huasteca aquí a una cuadra, y ve al Museo de la Moneda, y ve, por hablar de este barrio y de la ciudad y de México completo, infinito México que no lo acabamos, que cambia y cambia, y que cuando creíamos que ya estábamos conociendo esta ciudad, ya cambió. Ya cerraron estos museos, pero ya abrieron otros, y ese privilegio que algunos tenemos nos hace muy felices, y es un compromiso que queremos seguir haciendo cada día más. Ya nos conoceremos. Y ahora, ya me llevo tu libro, Jorge Pedro, ya lo voy a disfrutar desde hoy en la tarde. Yo creo que como en 3 horas ya lo devoré. Y qué grato es quedar con esa sensación de ya se acabó. Dicen que los buenos libros son como los buenos viajes. Se empiezan con temor y se terminan con nostalgia. ¿Valdrá la pena? ¿Lo compro? ¿No lo compro? Empieza uno a leer, se va encarrerando. Ven a cenar, no, espérame. Ya vete a dormir, no, tengo que acabar. Se acabó. Qué lástima que se acabó, y termina con nostalgia de por qué no hay más. Qué bueno que ya se prepara la segunda parte. Todavía no leo la primera, pero qué buena esperanza de que ya viene la segunda parte. Y por último, Jorge Pedro, te comento que hace 8 años me puse a recorrer como tú la ciudad. 7 años la recorrí de cabo a rabo. No la vi completa, pero vi muchos lugares. Los plasmé en un libro que quiero mostrarte: Ciudad de México, Ciudad Desconocida, los 100 lugares me llamo más sorprendentes de esta ciudad, que fue gratísimo hacer el libro, entrevistar, tomar fotos, redactar, sorprenderme. Y la gente me decía lo que seguramente te han dicho a ti: 2 cosas. Es que mire, joven, esta piedra, estos lavaderos, esta tradición, este museo son maravillosos, mis abuelos, todo, pero ¿qué creen? Se están acabando. Es una lástima que está destruido, que está muy sucio, que nadie lo visita. Y creo que la Ciudad de México, después de recorrerla y hacer mi libro, como el tuyo, terminó concluyendo que esta es una gran ciudad, muy maltratada,
muy desconocida, pero muy valiosa. Y nos toca continuar hasta donde se pueda con esa grata labor de seguirla mostrando. Muchas gracias por la plática de todos. Bueno, creo que ya casi terminamos. ¿Quiere preguntar algo más? Buenas tardes. Mi comentario tiene tres puntos importantes. El primero es, pues sí, un agradecimiento a la toma de este espacio. Yo soy una aferrada del centro. Yo no nací aquí, pero mis abuelos son locatarios del mercado Mezcalco, mis papás se casaron en la iglesia de Loreto, yo vine a la secundaria 6. Y hasta que por fin se me hizo venirme a vivir para acá. Ahora vivo justo enfrente de la panadería La Huasteca. Mis hijos están en la secundaria 1. Soy historiadora y me hice historiadora por el centro de la ciudad de México. Amo el centro. Y pues lo sufro todos los días por la cuestión de pues, todo lo que conocemos, basura, desalimentar, inseguridad, etc. Pero aún así me sigo considerando una persona privilegiada de vivir en este espacio, de disfrutarlo. Y me parece que es bien importante el hacer estos esfuerzos de mostrar la multiculturalidad del espacio, ¿no? Así como tenemos las comunidades que estuvieron aquí, judías, armenias, libanesas, árabes, etc. También las cuestiones indígenas, las culturas indígenas, que ahorita está la feria aquí en el Zócalo. Tenemos una actividad bastante amplia de masadas, de reuniones, etc. Entonces me parece que eso es un esfuerzo bien importante, el conocer el espacio, el revalorarlo. Y otra cosa que es bien importante es que esta crónica breve pueda acercarse a los niños, a los jóvenes, para que puedan verdaderamente no nada más quedarse en esta onda nostálgica del pasado y qué bonito era, sino reconocer lo que todavía está en la actualidad y darle ese justo valor. Me encantaría que se pudiera hacer alguna presentación, alguna plática en la secundaria 1 que pues, también tiene su historia y pues esto de que a los jóvenes, a los niños se les prenda ese amor por este espacio para que lo cuiden y para que lo hagan suyo, que no lo vean como las ruinas o como el espacio que ya pasó, sino como un nuevo lugar donde ellos también se puedan desarrollar y darle otra nueva visión. Eso es todo. Gracias.